Bienvenido, compi. Por aquí estamos. Hoy tengo la fortuna, el privilegio de tener al otro lado a Salvador Cárdenas. Salva, mi amigo Salva, vamos a decirlo de esa manera. Él vive en la isla vecina, en Tenerife. Y de alguna manera hace ya... ¿Cuánto tiempo, Salva, hace que nos tocamos? Pues ya hace unos cuantos años, yo no sé si 2 o 3 años, Yo creo que más incluso. o 4. Sí, casi 4, porque sí, 4, casi 4 yo creo, aproximadamente. Pues eso, hace casi 4 años que tuve la oportunidad de cruzarme con Salva. Y la oportunidad que hoy tenemos básicamente está en que estamos ante un buscador auténtico, un ratoncito de estos que en esta vida te encuentras pocos, con una inquietud que día tras día, en vez de dar lugar a que desaparezca, cada vez más inquieto, más buscador, más tradiciones, más respuestas. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para enriquecernos todos un poquito de su trayectoria y su experiencia de vida. Y como todos picoteamos un poquito de la cesta del yoga, de alguna manera, aunque hay muchas tradiciones paralelas, al fin y al cabo, todas tienen una orientación al final que va al mismo sitio. Entonces, aprovechémonos de la oportunidad. Y ya que tengo a Salva por aquí, a mí me gustaría que lo conocieran, pero más que presentártelo yo quiero que él simplemente se presente como a él le guste. Pues bueno, en primer lugar estoy súper contento, Manu, de este encuentro que estamos teniendo. Me gusta tener a personas como tú en mi vida y refrescar nuestro vínculo cada cierto tiempo. Cierto. Y me parece súper bonito cuando pasa el tiempo y seguimos de alguna u otra manera estando ahí, y sobre todo algo importante, nos alegramos de encontrarnos y de compartir. Claro, que este es el propósito hoy. Entonces yo estoy encantadísimo de esta reunión y deseo que nos lo pasemos muy bien y sea también para mucho provecho de las personas que puedan escuchar este encuentro que estamos teniendo pues algún día. Con respecto a tu pregunta, pues yo me considero un buscador. Pues a muy temprana edad, a eso de los 16 aproximadamente, comencé a través de las artes marciales, pues a buscar, a practicar, al principio me pasó una cosa muy simpática, Manu, que yo practicaba artes marciales, practicaba pues temas relacionados con el desarrollo personal para ser mejor en artes marciales, simplemente para ganarle a más personas y luchar mejor. Era el sentido que yo le daba, ¿sí? ¿Qué pasaba? Para mí al principio era como una especie de juego, de pasatiempo, y a medida que fueron pasando los años, me di cuenta de que aquello empezaba a transformar mi vida. Y empecé a sentir un llamado interior, pues a practicar distintas cosas, a nutrirme de diferentes cosas. Siempre yo siento que con una característica que fue y es la de entregarme a las cosas en las que me metía, hasta encontrarme con la esencia, entenderlo. Y una aventura ha ido llevando a la otra. En su momento, pues yo me dedicaba al mundo de la empresa y claro, cuando en mi periodo de formación a nivel de desarrollo interior, pues yo nunca pues hacía los cursos que hacía y los movimientos de formación para ser profesor ni nada, sino simplemente es que me encantaba. Y de repente, pues en un determinado momento, allá por el año 2006, me empecé a dar cuenta que necesitaba un cambio en mi vida y me di cuenta de que me había estado preparando para algo y que perfectamente me podía dedicar profesionalmente a enseñar respiración consciente, que fue sobre todo aquello en lo que profundicé. Y di el paso, este paso ya fue pues hace aproximadamente 14 años, y la verdad te puedo decir y les puedo decir que es de las mejores decisiones
que he tomado en mi vida como adulto. La vida es realmente otra historia cuando te dedicas a aquello, a lo que realmente quieres, a aquello por lo que sientes vocación, y cuando hay una conexión entre tu trabajo, tus inquietudes interiores, tienes espacio también en la vida cotidiana para profundizar como tú quieres en tu camino interior y enseñar a las personas aquello que estás aprendiendo. Siempre tenemos ganas de compartir lo que nos apasiona, ¿verdad, Salva? Sí, sí, yo siento que cobra otra dimensión, Manu. Y la Incluso, respiración se instaló como pilar sólido, de alguna manera, que yo te conozco, sé que es uno de los ejes más fuertes que tienes, ¿verdad, amigo? sí, sí, y se empezó a dar solo, fue como que empecé a mirar para adentro y es que, mira, una vez hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención de Yogi Bhajan, un gran exponente del Kundalini Yoga. Él decía, de lo único que puedo estar completamente seguro después de todos los espacios interiores que he visitado es de que inhalo y de que exhalo. Y aquí a mí aquello me llamó profundamente la atención y empecé a explorar la respiración, simplemente, pero con cosas, Manu, como simplemente quedarme dormido por la noche observando mi respiración. O yo me acuerdo de estar en mis reuniones de trabajo y en vez de escuchar a las palabras que pues decían los compañeros o los clientes, yo observaba mi respiración. Y era algo con lo que disfrutaba, porque yo siento que también algo que me ha enseñado uno de mis maestros principales, Leonard Orr, el creador del Rebirthing, es que practicar desde el placer es un nivel de práctica muy avanzado. Sentir placer en la práctica. Y entonces me empezó a pasar que es que para mí respirar, hacer mis prácticas de respiración, era uno de los mayores placeres de mi vida. Y una cosa fue llevando a la otra, de tal manera que cada vez empezó a ocupar un mayor espacio en mi vida cotidiana la observación de la respiración. Y Como creo, entiendo que en tu propio proceso, la evolución que fue dando la respiración va paralela, a lo mejor, a lo que puedas ver también como eco en la sociedad, porque vivimos en una sociedad de alguna manera tremendamente curiosa. mira, una de las cosas que he observado desde que empecé con el trabajo de la respiración como profesional, que claro, lo ves de otra manera, empiezas a mirar más, es decir, al mismo tiempo que te miras a ti, comienzas más a mirar a la gente. Pues me empecé a dar cuenta es decir, de unos años para acá, he notado que las respiraciones de las personas están cada vez más afectadas, más bloqueadas. ¿Y Como crees que que, hay suficiente conocimiento para la gente ordinaria para que ese recurso lo tengan al alcance o parece que está como metido en un cajón o no tenemos acceso? ¿Qué opinas de eso, tío? mira, yo siento que es como que en apariencia, cuando tenemos una práctica personal, como la puedes tener tú, tus alumnos, tu gente, la gente de tu círculo, parece que todo el mundo está en lo mismo. Es que la realidad no es esa. Pero la realidad no es esa. Es como cuando vas al supermercado para hacer la compra de simplemente lo que necesitas del supermercado y tienes a lo mejor unos hábitos sanos de alimentación donde ya hay una serie de cosas que no consumes y de repente la gente que está delante de ti o alrededor sigue consumiendo unas cosas que tú dices, ¿cómo es posible esto en los tiempos que corren con toda la información que hay ya en la red? Y desde mi punto de vista, información que solamente tienes que rascar un poquito para encontrártela. Entonces yo siento, Manu, que la respiración es una gran desconocida. Yo es que lo vivo igual que tú. Claro, Y llevando sí, tiempo como tú vinculado al mundo de la respiración desde otro lugar, porque el enfoque que yo le doy sabes que tiene otras características, sí, pero por la cercanía y el contacto que tienes con la gente, me asombra que un recurso gratuito y generoso con el que fuimos dotados, le sí, prestemos tan poca atención y no sepamos trabajar sobre ella. sí. Y
recuerdo, no sé si te parece a ti igual o lo ves distinto, recuerdo hace unos años cuando la palabra y el concepto de Buda era, tú decías Buda y casi instintivamente a la sociedad le salía el concepto de veneración, pero se ha machacado el término de dibujado, perdido todo, y luego llegó el yoga, se ha instalado con mucha fuerza y ahora ha reventado en todo sitio. Pero tengo la sensación de que le pasa lo mismo. Y Sí, llevo bastantes años diciendo, el próximo paso le va a tocar a la respiración, que de momento sigue oculta y duerme en la sombra, una maravillosa herramienta y poderosa, sí. pero creo que aún no ha salido, pero que cuando salga volverá a suceder lo mismo. Exacto. Yo siento, Manu, que el potencial humano está directamente conectado con la respiración. Fíjate, mira, a mí hay una serie de palabras que me hacen reflexionar mucho. Yo siento también por lo que te conozco, y eso me gusta, que hay una inquietud por tu parte con respecto a la respiración. Te has puesto a Total. investigar, has creado tu super taller sobre respiración, le prestas atención. Yo he estado en ese taller y bueno, y te he observado. Eh, Me desconecté, se me fue la idea de la cabeza que te iba a contar. Sí, estaba por el tema de la respiración, el papel que juega hoy en día. Sí, sí, pues hay, mira, hay una serie de palabras que para mí son muy importantes, muy asociadas con la respiración. La palabra inspiración. Un artista sin inspiración está muerta. La inspiración, cuando realmente te conectas con la inspiración de verdad, puedes crear algo que sea una revolución para toda la humanidad, pero de todos los tiempos. Y es por algo que se utiliza esa palabra, la misma palabra que para tomar aire. Hay ahí como una señal súper clara. A mí también en su momento me puse a investigar un poco en la etimología de la palabra respiración. Y me llamó mucho la atención la etimología. Sí, El sí, estudio con el que yo encontré fue el siguiente. La palabra respiración viene del latín respiratione, respiratio, respirare, expirare, y la raíz latina última que cuentan los diccionarios etimológicos es spiri, de donde también brota la palabra espíritu y espiritual. efectivamente. Y es súper interesante observar cómo distintas tradiciones antiguas utilizan como base de su trabajo la observación de la respiración. Entonces yo pienso que dentro de toda esta supergama de trabajos de desarrollo interior, y más en este tiempo en el que vivimos, que cada vez hay más personas nutriéndose de muchas cosas al mismo tiempo, yo siento que un ingrediente básico del trabajo, un ingrediente que no puede faltar en el trabajo interior es la exploración de la respiración. Y siento, Manu, no sé cómo lo ves tú, que es fundamental tener un buen guía, una buena guía, para adentrarse profundamente en el estudio de la respiración. Totalmente. Al ¿Qué decir, piensas tú de esto? yo opino como tú, un guía y siempre hay una frase paralela que siempre me aparece y es que tu maestra ya la llevas dentro, tu mejor maestra ya la llevas dentro, pero no cabe duda que hay momentos del viaje donde uno necesita cierto bastón de apoyo que te acelere procesos o te indique Sí, momentos confusos, recorridos que han hecho otros u otras tradiciones que te permitan llegar más lejos. sí, Esta mañana te acuerdas que compartíamos una frase que para mí tiene mucho sentido y es que solo vas más rápido, pero cuando sí, vas con alguien llegas más lejos. Y en este sí, sentido pasa yo creo que lo mismo al término de respiración, ¿no? sí, sí. Y para mí ha sido en un determinado momento eh, claro, para mí uno de los grandes pilares de mi vida, entiendo que para otras personas los pilares sean otros, ha sido la búsqueda interior y la espiritualidad, el encuentro conmigo mismo.
y eso me ha hecho buscar en muchas tradiciones y tocar a muchas puertas. Y en un determinado momento para mí fue una clave y una gran revelación darme cuenta de que el nexo en común de todas las cosas era la respiración. Y, Y sí, y en, instalada con fuerza en tu vida, ese eje sigue estando ahí como pilar sobre el que luego llevas muchas de otras cosas, porque sé que no estás solo con reverding ni con todo lo que tiene que ver con respiración consciente. Como tú sí, decías, en tu parte de búsqueda interior en esa historia, vamos, eso te ha llevado por un montón de caminos, algunos sin salida, supongo, ¿no? exacto, ¿Nos cuentas exacto. alguna anécdota curiosa de algún camino sin salida en el que hayas dicho, uy, por aquí no? Algo así que te Me resulte. pone ahí un reto. Básicamente me he encontrado con incompatibilidades. Después de un tiempo de trabajo, darme cuenta de que la historia no era por ahí, de que estaba chocando con mis valores, de que eh, era como que de repente me estaba aportando, esto como que tiene diferentes vertientes. Por un lado, había un choque con mis valores más profundos, por otro lado, de repente eh, me estaba volviendo esa tradición. ¿Escuchas un ruido? Sí, se irá enseguida, entiendo. Vale. Pues, por otro lado, me estaba produciendo una interferencia. Por ejemplo, demasiada rigidez o demasiado control o de repente me estaba agobiando mucho porque me estaba exigiendo un compromiso demasiado alto que me estaba desequilibrando. O porque simplemente Manu me daba cuenta de que exigía un montón de cosas de mí y no estaba notando esos frutos en mi vida cotidiana. Era como una inversión de recursos, de tiempo, de energía que, que no. Pero sinceramente, a nivel de historias raras o de tener problemas graves con alguien, no, porque siempre, a ver, he tenido como la convicción interior de que estaba siendo bien guiado. Y mira que, bueno, yo me acuerdo una vez en Brasil, bueno, varias anécdotas, allí con un amigo, esto, en la zona de Sao Paulo, que fuimos a la selva a encontrarnos con una comunidad de chamanismo. Bueno, nos tuvimos que meter por una autopista que era de lo más peligroso en Brasil. Nos tuvimos que meter, bueno, a ver. Bueno, para peligroso me dijo un pajarito que en Japón creo que estuviste cerca de la mafia o algo de eso también, ¿no? También se dio la casualidad de poder estar allí con un mercenario de la mafia japonesa, estudiando un nuevo estilo de artes marciales que se llama La Esencia del Cambio, The Essence of Change. Eh, Era un gran personaje, el maestro Su se llama. Estuve ahí un tiempito con él y ahí me di cuenta de que no, de que eran unos terrenos que no. Y me acuerdo aquella vez en Brasil, bueno, nos empezamos a meter por un sitio que era, a ver cómo se los puedo decir, nos metíamos por este camino y este camino a su vez se dividía en tres caminos. Nos volvíamos a meter en otro camino en tres y cada vez más internados en la selva y viendo cada vez a personas más extrañas. Eh, de repente tuve que parar al amigo, no, no, a ver, vamos a parar, vamos a volver para atrás como quedamos, como podamos. Menos mal que él tenía un gran sentido de la orientación. Bueno, en una de estas, metiéndonos por un sitio, tuvimos que subir una montaña y de repente nos quedamos parados en la vía de un tren. Era como una subida, un tren que pasaba por la selva y el coche se quedó atascado y el tren venía hacia nosotros. Bueno, salimos de allí como pudimos, llegamos al lugar, hicimos allí nuestras prácticas espirituales, pero siempre he tenido como una sensación de mucha seguridad, de como había algo guiándome y La intuición afinada, Salva. sí, sí.
como El que buen algo, olfato. sí, el buen olfato, sí. Y a ese nivel, Manu, como que no, a mí me encanta la diversidad de trabajos espirituales, para mí es como si fueran seres vivos y me encanta explorarlos. Quiero Siempre hacerte una consideración a raíz de lo que acabas de decir. sí, Te dejo que escuches la historia primero y luego te dejo la reflexión para por que favor, la valores tú a tu manera. por favor. Se suele contar que antiguamente había una persona enferma y llamó a su médico. Entonces se acercó a su médico y le dio unos consejos que hiciera para mitigar la enfermedad. Y cuando el médico se fue, le dijo a su mujer, mira, pero también llama al médico, al otro médico que está en la ciudad, que quiero oír lo que dice él. Sí. Y llamó al otro médico y le dijo, mira, lo que tienes que hacer es esta otra serie de cosas. Entonces cada uno de los médicos le dieron al paciente una receta distinta, diametralmente opuesta. Ah, Entonces, eh, ¿qué pasó con el enfermo? Que el pobre se murió. ya, entiendo. ¿Sabes a dónde te quiero llevar? Es Por decir, supuesto. Claro, ¿qué pasa, Manu? Que mi investigación, lo que yo me he ido concentrando es en la esencia, los puntos en común. No tanto en esos aspectos que de repente pueden ser contradicciones. Es que tal línea dice tal cosa, tal línea dice tal otra. Dentro de mí a ese nivel como que he ido uniendo, he ido conectando las piezas, como que me he concentrado en los puntos en común. Yo siento que ahora también vivimos un tiempo donde con sensatez, claro, para mí es muy importante la sensatez, desde la sensatez, coger y dejarte guiar por tu propio sistema de guía interior. eso que acabas de decir, te lo voy a reformular de nuevo. ¿Le Vale, podrías decir a una persona que quizás nos está oyendo, un compi que nos esté oyendo, sí, que quiere descubrir de alguna manera, que tiene ciertas inquietudes, cómo tomar, qué camino tomar, cómo sentir que la decisión que toma en este mundo de tanta biodiversidad, en donde sí, conviven absolutamente las mejores y más puras tradiciones, bueno, sí. con los peores principios inicialmente también están ahí. ¿Qué le dirías a ese compi para ayudarle o darle un poco de luz en la búsqueda en su camino? Pues yo le diría que le pregunte a alguien de confianza, alguien de su círculo más cercano, alguien que vea como una persona sensata, equilibrada, por alguna pauta, algún libro, eh, y que explore bien con los pies en la tierra. Pero a mí eso me ayuda. Por ejemplo, mi papel con la gente básicamente consiste en adelantarles tiempo y que vayan a tiro hecho. Total. Porque si no en este mundo del desarrollo espiritual o en este mercado del desarrollo espiritual que se ha convertido para mí en un mercado, es muy fácil perderse. Entonces, yo siento que es fundamental el experimentar y pues el irte dando cuenta de poco a poco, porque aquí pasa, Manu, yo pienso que tú te habrás dado cuenta también de esto sobradamente, trabajando con adultos, de que es súper típico el llegar a un momento de tu vida donde te das cuenta que hay una serie de cosas que no has aprendido bien. Y entonces te tienes que desprogramar acerca de las relaciones, acerca de lo que es el trabajo, acerca de un montón de cosas importantes. Es que, oye, es que a mí me habían contado esto, pero es que me estoy dando cuenta de que esto no es. Tengo que reaprender. Entonces, yo animo a poder cortar ya esto de una vez y, y pedir asesoramiento a la hora de meterte en un sitio. A mí a veces, por ejemplo, me lo comentan con el mundo del desarrollo personal o con las artes marciales o con el yoga. Le pregunto bien a la persona, descubro bien cuáles son sus inquietudes, en qué podría encajar y desde ahí le sugiero.
porque siento que este primer paso es muy importante, ir bien, porque si no puede pasar que de repente tienes una buena intención, pero de repente te metes en un sitio que no es adecuado y ya cortas para siempre con esto. Entonces, siento que es importante no infravalorar ese primer paso y darlo. Mira, Manu, te utilizo una metáfora. En mi experiencia en la montaña, aquí en Tenerife, una de las cosas que me encuentro muchísimo es que hay un montón de personas, o un porcentaje alto de personas, que saldrán en la montaña para hacer largas caminatas sin estar preparados, sin el calzado adecuado, sin tener una guía, sin saber muy bien a dónde están yendo. Ropa de abrigo, se olvida. Todo eso, agua, de repente se van sin agua, pero barbaridades. Y muchas veces yo cuando voy ahí a mi cuevita a hacerme mis retiros, muchas veces he visto que la gente tiene que volver para atrás porque se dan cuenta de que no es un juego. Entonces, con respecto a tu pregunta, pediría un buen asesoramiento. Me tomaría mi tiempo para asesorarme bien. Sea la línea que sea, evidentemente, bien sea yoga, Exacto, reading, exacto, bien sea budismo, cualquier exacto. cosita. Exacto, exacto, porque de repente dentro de la persona pues hay unas determinadas inquietudes hacia un determinado asunto, un determinado tema, una determinada manera de trabajar y, y yo ya en estos momentos, yo entiendo que a ti te pasa lo mismo, ya cuando me meto en algún sitio, me meto sabiendo dónde estoy poniendo el pie. Claro que sí. De todas formas, Salva, es que tienes, ¿cuántos años son? 30 y muchos años ya de bagaje, amigo. Sí, como 34, treinta y Son, cinco más son- o menos. Esos años van forjando un Sí, conocimiento integrado que ya se impregna en esa sabiduría que a lo mejor ya puedes trasladar a las decisiones que toma, a los sí, acompañamientos que hace sí, y a tu propio proceso hacia ir hacia el destino que te estás proponiendo, no al que te lleva las exacto. vicisitudes del momento. Y con respecto a eso sí que me haría ilusión hacerte una pregunta un poquito que tiene que ver con otra área en la que seguro Vale, que tienes mucho que contarnos. Como sé vale. que te haces retiros de vez en cuando, no son un secreto, Salva, te vas 40 días. Es posible, amigos, perderse 40 días en las Islas Canarias, porque esto lo van a oír probablemente hasta de muchos de otros sitios. En las Islas Canarias es posible perderse 40 días, como ha hecho Salva, en un reciente fue o ya lleva unos meses. Sí, ya hace como un año, pero todavía, Manu, estoy sintiendo los efectos, ¿eh? Eso es lo que te quería preguntar. Estuvo nuestro amigo Salva 40 días en una cueva haciendo un retiro de silencio, una introspección muy profunda de la que yo supongo que tendrás conclusiones interesantes, pequeñas perlitas que si te apetece compartir sería súper bonito. Claro, claro. Bueno, me encanta esta pregunta. Eh, ¿Cómo se te ocurrió, tío? ¿Cómo te dio ese, oye, me voy 40 días? Así, ¿cómo surgió eso en tu cabeza? pues mira, yo siento que fue una precipitación de toda una vida. Me di cuenta de que eh, para mí fue, Manu, como una especie de adelantamiento a todo lo que ha estado pasando en todo el mundo en los últimos meses. Yo sentía que lo primero necesitaba llevar mi práctica, entendida en el sentido más Amplio. amplio de la palabra, a un nivel superior. Y para mí un nivel superior es el estar a solas contigo mismo en silencio el tiempo que haga falta, sin pestañear, relajado y tranquilo. Eh, Sentía también que necesitaba dar una serie de pasos en mi vida. Necesitaba también, Manu, enseñar desde otro lugar, enseñar desde un lugar más profundo, vivir mi vida desde un lugar más profundo.
estar más conectado con lo que la vida es de verdad, con lo natural. Y, y aquello me llevó a la montaña. Claro, yo me vi allí, como a ti alguna vez te habrá pasado en alguna aventura. Claro, yo llego ahí el primer día, me siento en la playa y de repente me doy cuenta de que tenía 40 días por delante y yo iba sin plan. Y se me hizo como, ¡guau!, como que no veía la cima de la montaña. Los 40 días los tenías planeados, no fue que dijeras, estuve y ya No, sabías no, que te ibas 40 días. exacto. Tenía un compromiso conmigo mismo de que iba a estar allí, de que iba a hacer un voto de silencio, no iba a pronunciar una palabra en 40 días y que simplemente iba a hacer allí mis prácticas espirituales, mi respiración, mi meditación, mis prácticas de yoga adaptadas al espacio que había. Parte del reto era conseguir alimentos por mí mismo. Me llevé un fusil de pesca submarina. Un buen amigo, Antonio, me adiestró allí muy cerquita de Agaete, en una cala increíble, y me regaló incluso un fusil. Claro, yo en realidad no sabía. Y bueno, y empezaron a pasar los días, empecé a mirar para adentro, me di cuenta de que me iba a llevar un tiempito entender de qué iba la historia y entender por qué estaba allí. Y entonces lo que empezó a pasar es que cada vez me quedaba más tiempo en silencio, mirando el cielo, mirando el mar, sin necesidad de hacer nada. Y, y empecé a revisar mi vida. Era como, empecé a tomar conciencia de lo que había sido mi vida, pues muchas veces me rompí a llorar pidiendo perdón a personas, reconociendo errores importantes de mi vida. Eh, Pasé mucho tiempo dándole las gracias a todos mis maestros y mis maestras, porque me daba cuenta de que había tenido roces, enfrentamientos, choques. Claro, en una relación de enseñanza-aprendizaje es normal que hayan choques, sobre todo cuando te metes a niveles profundos. Y limpié muchísimo. Claro, todo esto también parte de la aventura era, había una amiga que me llevaba comida cada 10 días. Y cuando te la llevaba, te la dejaría lejos, tú la cogías y listo, no había ni contacto, entiendo. Exacto, yo le hacía una lista y claro, nos tuvimos que ir acoplando poco a poco. Hubo una semana donde ahí básicamente solamente tenía agua y avena. Y tuve que estar con agua y avena una semana. El agua la tenía que buscar a una hora de distancia incluso una persona de un barco me dijo, Salvador, yo te tiro garrafas allí cada semana. Y yo le dije, no, te lo agradezco muchísimo, pero yo en este retiro quiero aprender cuál es el valor del agua. Y me iba con mis garrafitas, claro, era una garrafa, tuve que hablar con una persona que era como el dueño de una casa que estaba internada ahí en las montañas, y él me dejó ir a su grifo. Claro, él al principio se quedó como, tuvimos que apalabrar el tema, como, bueno, tú hazlo, y poquito a poco fui como conquistando su corazón porque se dio cuenta de que iba en serio. Claro, era agua turbia. Ah, sí, encima. Sí, 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 agua turbia. Cuando acabó la historia, me dijo, mira, la próxima vez que vuelvas a hacer esto, tú me lo dices y yo te saco agua de mi filtro. Bueno, tú imagínate un día que aquello, bueno, yo rompí a llorar cuando estaba en mi cueva porque fui a buscar mi agua y, y resulta que me regaló claro, él pensaba que yo estaba ahí en la necesidad, en la necesidad extrema y en la pobreza extrema. Me regaló un pan, pero un pan, el típico pan que compras en la tienda, la barra,
pero súper blanda, súper... que aquello ya no... No se lo comían ni los peces, ¿no, Salva? Exacto. Y me regaló una lata de toyo, de callo, no, de callo, de callo. Pues Manu, yo llegué allí en mi cueva, bueno, aquel gesto de generosidad para mí fue tan importante, me comí el pan que me supo a gloria, parecía que estaba comiendo maná, el maná que cogieron los israelitas ahí en el desierto. Y tú imagínate lo simbólico que para mí fue la lata de toyo, de callos, perdón, que me la traje conmigo y se la regalé a una persona que estaba pidiendo limosna. El primer día cuando llegué a Santa Cruz, fui a la persona y le hice el regalo. Y entonces pude entrar en contacto con todas esas cosas, ¿no? Muchas noches, pues haciendo mis oraciones, pidiendo por toda la humanidad, pidiendo por todas las personas que quería. Y, y me ha traído mucho silencio a mi vida, esta experiencia, y mucho, es decir, el nivel de estar cómodo y a gusto conmigo mismo ha aumentado considerablemente. Ojo, que ya lo tenía, pero, Un extra, pero un plus. fue un extra. Fue te lo digo sinceramente, se los digo sinceramente, una de las grandes experiencias de mi vida. Y también yo me marqué el siguiente objetivo, que quería vivir en la tierra que me vio nacer, una de las mayores experiencias de mi vida. Y el proceso, supongo que la descompresión para adaptarte a esa situación, así como la descompresión para volver a un mundo complicado, tendría que tener ahí unas polaridades, unos choques importantes, ¿no? Mira, súper buena pregunta. Allí una de las grandes cosas, y esto te lo digo, Manu, de tú a tú, de buscador a buscador, para mí una de las cosas más fuertes que me pasó estando en la montaña es darme cuenta de que aquello era natural para mí. Era natural, no, no era forzado, quiere decir. Es decir, yo me sentía súper, súper, súper cómodo. Es decir, estaba hecho para aquella experiencia. Y tuve un gran reto, que yo acabé la experiencia un domingo y al lunes siguiente, en menos de 24 horas, tenía que coger un avión a Madrid Barajas, para impartir un retiro a un grupo de personas de 4 días. De Riverdin, entiendo. De Jolín. Riverty. Claro, era la única manera de encajar 40 días, porque no es tan fácil en nuestras agendas. Claro, Si eres profesional y trabajas y por coger supuesto. 40 días de aislamiento total, sin móvil, porque oye, una cosa es irte de viaje y tener ahí el ordenador y la historia, pero sin nada. Entonces, una de las grandes lecciones que yo aprendí en la montaña fue: un ser vivo para vivir necesita adaptarse inmediatamente a lo que ocurre. Si no se adapta inmediatamente, puede costarle la vida. Yo dije, Salvador, adaptación total. Claro, tú imagínate estar en un avión, encima el mes de julio, no, perdón, fui en septiembre. La movida de los aeropuertos en esa fecha. Me encontré con una gran sorpresa que no me esperaba, que es que no podía hablar. El hecho de no utilizar las cuerdas vocales, no podía hablar. Me dolía, como que me ardía, me quemaba. Y, y encima, tú imagínate también qué casualidad más grande. Claro, yo estuve ahí investigando pues en las profundidades de mi interior, en solitario. Pues a la vuelta de ese retiro, perdón, en ese retiro que me tocó impartir en la península, pues nos llegó una información muy importante, que mi maestro de Rebirthing acababa de fallecer. Entonces fue como para mí una casualidad muy grande y me tocó a mí comunicar esa información al grupo. Entonces fue como grande, ¿no? Entonces este año
hay muchas cosas en mi vida que como consecuencia de la experiencia del retiro que se han limpiado, que se han organizado. Me estaba planteando volver a hacer este año el retiro, pero con todo el tema este del confinamiento, etcétera, etcétera, pues ya he tenido que, curiosamente, para mí fue muy fuerte, porque me tocó también hacer pues un retiro, pero esta vez en la ciudad. Claro. Y para mí fue muy bonito sentir que daba igual la montaña que la ciudad, que era lo mismo. Y, y recomiendo a la gente que cada cierto tiempo puedan hacer retiros. Define lo que es retiro para que nuestros compis puedan entender qué significa retirarse. Porque hay veces Vale. que retirarse dice, ay, voy a ir a tal hotel, estoy allí. Es decir, ¿qué entendemos por retiro tú y yo en ese sentido? ¿Vale? Mira, Manu, a mí me gustaría que también yo te comento y que tú me comentaras. Para mí, retiro es un espacio donde te desconectas completamente de aquellos cables a los que estás enchufado. Salir de la Matrix, vamos. Exacto. Del sistema de pensamiento que resulta de estar conectado con todos esos cables. Trabajo, pareja, casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hacen que solamente piense en una serie de cosas. Entonces es muy interesante los espacios de retiro porque al desconectarte de todo eso, el pensamiento comienza a brotar desde otro lugar. Te empiezas a dar cuenta de otro tipo de cosas. Y cuando vuelves de nuevo a tu día a día, vuelves con otra perspectiva. Y esa perspectiva te ayuda a tomar decisiones, pues que de repente son más adecuadas, son más sanas para tu vida. Eso básicamente para mí es retiro. Entonces, para mí es fundamental en un retiro alcanzar ese punto de desconexión de lo cotidiano y de entrar en contacto contigo. Importantísimo, claro que sí. Lo que es cierto es que muchas personas dirán, ¿y cómo lo hago? Porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque no me puedo desconectar de los niños, y que voy solo, ¿a dónde voy? Somos un grupo. ¿Qué les sugeriría a los compis que abordaran? Opciones y opinión. Eh, Mira, a mí me viene a la cabeza una frase de una persona que me ha influenciado mucho, Hart Ecker, un gran experto del mundo del desarrollo personal, una persona así como muy, muy cañera. Él dice que la mayor parte de la gente, Manu, habla por hablar, en el sentido de que no están dispuestos a hacer realmente aquello que están hablando. Entonces yo siento que cuando realmente estás dispuesto y cuando realmente te dices a ti mismo, me apetece un espacio de tranquilidad, se abre un espacio dentro de ti que hace que surja. Yo animo a la gente a que empiecen poco a poco. De repente a lo mejor un retiro cotidiano puede ser, pues, un día apagar el móvil, irte a la playa solo. O un día irte a pasear por el monte solo. Claro, no O, necesitan verlo con el extremo de tener que ir a un asilo de clausura o ir a una cueva 40 días, no es necesario, ¿no? hay que empezar poco a poco. A mí me empezó en todo mi caminar interior, curiosamente, estando en Gran Canaria, porque mis raíces son de Gran Canaria. Claro, claro, toda mi familia es de allí. Pues a mí me empezó a pasar, Manu, que empecé a sentir la llamada de irme al Roque Nulo, yo solo, que pasaba un miedo, yo con 23 años allí solo, frío, no estaba acostumbrado. A ver, hasta ahora, mis momentos de más miedo en mi vida han sido durmiendo solo en la montaña. ¿Qué pasó? Aquello ya empezó a surtir efecto dentro de mí. Lo que yo siento también, una manera que yo veo de aproximarse a la pregunta esta que tú has hecho es tomar conciencia de que es importante parar,
en nuestra vida cotidiana y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Y cuestionarse la realidad que uno vive es importantísimo, es necesario. Claro, porque yo siento que tú también habrás visto esto con tu trabajo en el centro de yoga, que hay un porcentaje alto de gente que de repente te dice, mira, es que he llegado a un momento de mi vida donde me he dado cuenta de que he llegado hasta aquí, no sé muy bien cómo he llegado y no estoy satisfecho. Quiero otro lugar. Entonces, antes de que pase esto y de repente se te vaya una gran parte de tu vida, de repente es importante empezarlo a hacer con dosis pequeñas, una tarde libre, empezar poco a poco. Y una cosa, en mi caso, una cosa ha llevado a la otra. Muy interesante, porque cada uno tiene una forma de caminarlo distinta. Y sobre Claro, todo también, cada uno tiene una inquietud también diferente. Y o como yo te presenté, y yo te he visto en alguna ocasión y te he de alguna manera escarbado un poquito en lo que decíamos. Tú eres un buscador nato, como también dentro de la tradición de yoga se habla, hay buscadores o sadhakas moderados, hay sadhakas suaves y hay sadhakas intensos. Entonces, tú tienes esa naturaleza, esa intensidad, entonces también tus experiencias tienen que ir de acuerdo a esa naturaleza. Pero efectivamente, sabiéndote poner en la piel de cualquier persona que se quiere iniciar, tiene que ir encontrando los espacios y las oportunidades, yo creo que de acuerdo efectivamente al momento, a la persona. Y si tienes la suerte de encontrar la compañía de alguien que te pueda iluminar un poquito y sí, acelerar el proceso, mejor. Y hablando de eso, en la parte de tutela y de guía, te quiero sí, llevar también a otro sitio que creo que tienes muchas cositas que puedes aportar. sí, Y de alguna manera, el vínculo de alguna manera que hemos compartido siempre ha sido la parte del yoga y la parte de sí, la respiración. Son, sí, son dos eslabones fuertes que nos conectan. Y me sí. encantaría que nos dieras un poquito de tu visión, primero que nada, de cómo ves el concepto o el mundo del yoga en el momento actual que vivimos, cómo lo vives y lo percibes tú. Una cosa es tu percepción y la vives de una manera y otra cosa es la percepción que tienes de cómo acontece alrededor de ti, pues el supermercado en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Sí. Me encantan tus preguntas, Manu. Mira, eh, hace un momento hablabas de los distintos tipos de sadhakas y en ese sentido, eso que tú dijiste, los distintos tipos, a mí me ayudó a ubicarme, a entenderme a mí y a entender también a las personas que me rodean. Y para mí el yoga, en concreto la Ashtanga Yoga, la Ashtanga Vinyasa Yoga, ha sido una pieza clave en la ordenación de toda mi búsqueda interior. Ha sido algo así como una especie de biblioteca, de mueble, que me ha permitido organizar todos mis libros bien equilibradamente y darle sentido a todo. A mí Cuando me hablas parece de Ashtanga Vinyasa Yoga, ¿estás hablando de la tradición de la Ashtanga por Patabi Joyce o el concepto de exacto, Ashtanga, los 8 pasos de la no, línea de yoga? de la Ashtanga de Patabi Joyce. En la línea de lo que es la práctica dinámica, la práctica psicofísica dinámica, vamos. Exacto, y también de los 8 estadios del yoga. Ajá. Dos cosas porque para algunas personas esto puede ser confuso. Sí, eso es lo que quería más o menos aclarar para que la gente pudiera quizás entender a qué estás haciendo referencia. Exacto, por un lado está el estilo de la Ashtanga, que tú eres un super maestro y puedes hablar de ese tema con mucha profundidad, y después están los 8 estadios, que de alguna manera son comunes para todos los estilos. Exacto. Ujú. Entonces, lo que son los 8 estadios del yoga y en concreto el estilo de la Ashtanga Vinyasa, a mí, digamos que la mezcla de ambas cosas y entender el Ashtanga Vinyasa dentro de los 8 estadios, no solamente como una práctica de postura y una práctica física, me ha ayudado a organizar toda una búsqueda de 30 y pico años.
colocarla en su sitio, los libros bien, y de tal manera que me dé fuerza. Es decir, ¿cuántas veces, te pongo una metáfora, cuántas veces no nos hemos ido a comer un bocadillo o algún plato a algún sitio y nos lo sirve? Y tú ves aquello y dices, si lo sé, no lo pido. De repente ves lo típico, abres el bocadillo y están las cosas puestas allí, pero no están conectadas. A mí, digamos que el yoga me ha ayudado a conectar, a interconectar. ¿Qué veo? Claro, yo veo el yoga también como un buscador espiritual. Para mí el yoga es un camino hacia la unidad, conmigo mismo, con la gente que me rodea, con el espíritu. Y claro, todo camino está sujeto a desviaciones. Y yo en la actualidad veo desviaciones muy importantes en todo este mercado del yoga. Y poquito a poco yo he ido conduciendo mi práctica, sobre todo mi práctica física, mi práctica de asana, de postura, mi práctica postural, a simplemente un encuentro conmigo mismo, no compararme con nadie, sino es un encuentro conmigo mismo para estar mejor conmigo mismo y que mi entorno, mi círculo más cercano, mi círculo de influencia esté mejor. Y simplemente lo que busco es pasar un buen rato pues en este caso, con las asanas, trabajar mi cuerpo, purificarme y sentirme sano y saludable. Y claro, esto tira de un montón de cosas porque, claro, al estar más sano, más saludable, pues estoy más conectado con el código ético, moral, con el código personal del yoga, con los yamas, con los niyamas. Me siento mucho mejor también con el trabajo de pranayama. Y después lo otro, mano, empieza a brotar solo. Por ejemplo, en el retiro de 40 días me empezó a pasar que los estados meditativos comenzaban a brotar solos. De repente el mantener mi concentración sobre un determinado objeto brotaba solo. Y para mí en concreto, el yoga y en concreto la Ashtanga Vinyasa Yoga es un pilar fundamental en mi vida. Al mismo tiempo que entiendo que no todo el mundo que se adentra en la práctica del yoga tiene la misma orientación. Hay personas que simplemente pues, quieren una actividad física, pues conocer gente, pasar un rato relajado. Yo creo que esto lo decía el maestro Iyengar, que el yoga es muy democrático. Se adapta a todo el mundo. Si de repente eres un sadhaka, pues de nivel alto, con compromiso alto, el yoga es un sendero sin final. No acaba, es que siempre hay nuevos niveles. Si simplemente, pues de repente quieres ir 2 días a clase a la semana, pues también está perfecto. Yo siento, lo que yo sí he visto es que le hace bien a todo el mundo. Que la gente se siente súper bien y para mí una experiencia de vida que yo recomiendo a todas las personas es que puedan practicar una temporada en una buena sala de yoga. Porque es que nutre la camaradería, lo que se respira, los descubrimientos que hace, el trabajo postural. Yo si pudiera, te lo digo sinceramente, si pudiera volver hacia detrás en mi carrera deportiva, la acompañaría del yoga. Y ahora, por ejemplo, lo que trato de hacer con personas que vienen a mí en busca de asesoramiento, les comento esto. Que lo incorporen, es lo que te entiendo, ¿no? Exacto. Una herramienta más.
exacto, que introduzcan principios, que se familiaricen con el trabajo postural, con el trabajo de respiración, que conecten con la tradición, que se lean algún libro interesante. Y al nombrar libro interesante, regálanos 3 libros que tú digas, esto hay que leerlo. No te compromete, ¿no? No me compromete. Uno de ellos, los Yoga Sutra de Patanjali. En concreto, para mí, la versión de Desikachar. Sí, que alguna vez la hemos comentado por teléfono. Para mí, bueno, para mí es un libro de cabecera. Es un libro que cuando me lo leo, me lo vuelvo a leer. Y así quiero pasar toda mi vida. Qué bien que lo hayas encontrado en esa versión. Sí, 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 sí. Y es como que cada vez me ayuda a tener, mientras más lo leo, más interiorizo lo que comenta. El mensaje, que es profundo y difícil de Sí, comprender. Quizás ese libro, yo te añadiría algo con tu permiso, ese libro es para tenerlo, pero pensar que ese libro es muy potente y que sí, quizás su lectura en este momento no te permita absorber su potencia. Tienes que ver exacto. también el momento en el que estás para ver si es la lectura tu primera, tu segunda o tu tercera lectura. Y como Salva nos va a decir otros 2 libros, ya vamos a ver dónde los ponemos. Otro libro que encima te recomiendo, Manu, este libro se lo recomiendo a cualquier buscador o buscadora de peso. Relatos de un peregrino ruso. Relatos de un peregrino ruso. Muy bien. El autor es anónimo, es un libro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es una historia real, sucedió allá por 1700 y pico, 1800, y a Tiene mí me, vida. sí, a ver, estamos hablando de que ese libro me inspiró a hacer el retiro de 40 días. Y después, uno de los grandes libros que ha acompañado mi vida, un libro un poquito así como más suavito, El alquimista, de Paulo Oh, Coelho. sí, un clásico. Yo me acuerdo, Manu, que, Éramos claro, chicos cuando se escribió ese libro, ¿eh? claro, yo me acuerdo que ese libro lo compré en la librería Tao de Sí, Gran en Las Canaria, Palmas, ¿cierto? que cuando todavía estaba vivo el, pues uno de los dueños, y me dijo, Salvador, llévate este librito. Y me acuerdo que durante cerca de 10 años de mi vida, Manu, cada vez que me iba de aventura a algún sitio, me leía el libro. Y ese libro, una de las grandes cosas que me enseñó es que cada vez que vuelves un sueño realidad en tu vida, un pensamiento elevado, tu vida se vuelve más sabrosa, más mágica, más plena. Tu potencial se realiza más. A raíz de ese comentario que hace Salva, y por ir recogiendo ya para ir llevándonos a un final, porque los compis necesitan poder Exacto. ubicar esto en un tiempo específico. Sí. A ver si no se me va el hilo. ¿Qué ingredientes le comentarías a las personas que pusieran o que tuvieran siempre en su cocina para hacer sabrosa la vida? Mira, acabas de lanzar la flecha como Robin Hood, es decir, atravesar por el medio la primera flecha. Lanzar la primera flecha al centro de la diana y la segunda Por la por, mitad. por la mitad de la primera. Yo también utilizo en mi día a día la metáfora de los ingredientes y de cocinar. Para mí un ingrediente fundamental en mi práctica Sí, es esto. la alimentación. Y porque hay cosas que fluctúan, cosas como más variables, otras cosas menos variables. Y yo me he dado cuenta de que el trabajo con la alimentación puede ser algo bastante estable. Es bueno tener prácticas así estables. Conciencia con la alimentación. Alinea un poquito más o afina más alimentación en términos de lo que comes, qué comes, ayunos, ¿qué quieres decirnos con Mira, alimentación, que lo que coma sea lo más sano posible, lo menos procesado posible y que tenga el menor impacto posible en la naturaleza a nivel de causar daño.
es importante ya conectar, eso es fundamental, saber que determinados alimentos que comemos son un problema para el medio ambiente. Entonces, el cuidar si es sano para el medio ambiente, es sano para nosotros. Pues determinados ingredientes, para mí hay que ir quitando, y que yo he quitado pues el azúcar, productos lácteos, y ahí ir metiendo, para mí es uno de los pilares de mi práctica. Un ayunito de vez en cuando, un ingrediente. El ayuno también viene bien porque nos da sensibilidad con la alimentación. Nos ayuda a ver. ¿Un ayuno quiere decir solo en qué términos? ¿De un día, de mediodía, de una comida? Mira, de repente para empezar puede venir bien el saltarte cada cierto tiempo una cena, de repente una vez a la semana o una vez al mes. Sentir las sensaciones de hambre, no pasa nada. Sentir como cuando recibes la comida la recibes de otra manera, como con más apertura, con más sensibilidad. Te das más cuenta de lo que te hace bien, de lo que te hace mal. Eso por un lado. El ingrediente que ya hemos nombrado, la respiración, dedicar un tiempo del día o un tiempo de la semana a mirar hacia la respiración, hacer algún ejercicio respiratorio que realmente sintamos los efectos, el trabajo corporal, tener actividad física y sobre todo, Manu, yo siento una cosa muy interesante del yoga, es que te permite conocer tu cuerpo, no simplemente una actividad física, sino que te ayuda a descubrir tu cuerpo. Lecturas que nos ayuden a comprender. Dentro de la alimentación, la buena hidratación, beber líquidos de calidad. Y naturaleza, mucha naturaleza, descanso. Otro ingrediente para mí fundamental, tener la mente abierta, el explorar nuevas cosas. Y para mí otro ingrediente, ser bien guiados. Tener que parte de nuestro trabajo interior sea guiado por alguien, por algún modelo de referencia, por alguien que ya haya caminado parte del camino, que nos lo vuelva más fácil, facilita mucho el camino. Para mí ha sido una pieza súper clave a lo largo de mi vida, pues esos modelos. Y nosotros, Manu, en realidad, a nivel de práctica, tampoco nos hemos encontrado mucho. Lo que ha tenido que ser, es cierto. Sí, pero ¿qué pasa? Pero yo a donde señalo es que me ha influenciado nuestros encuentros. Y ahora no es porque tú estés delante que voy a decir lo que voy a decir. En alguna otra ocasión te he llamado para pedirte consejo y para preguntarte cosas acerca de la práctica. Detalles, por aquí, por allá. Incluso, tú imagínate, hasta a través de, yo en su momento, a través de una persona muy querida por mí y muy querida también por ti, sí. Nuestra queridísima hermana del alma Esther, le trasladé lo de la duda que yo tenía en mi práctica de Ashtanga, qué mudra puedo utilizar, es decir, qué posición de manos puedo utilizar para meditar, porque me quiero adentrar en esos terrenos. Y la persona que me viniste a la mente eras tú. Entonces, claro, yo cuando hago ya preguntas de ese tipo, toco en una puerta que para mí es una referencia y eso me ayuda a volver el camino más fácil. Entonces yo pienso que este es un ingrediente muy importante. Dice el refrán que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, ¿verdad? Claro. Hago mención a eso porque muchas veces algunos compis se pueden preguntar, sí, pero ¿dónde encuentro a alguien? O a dónde apunto, o lo que sea. ¿Les dirías algo? A ver, acaba apareciendo y yo, mira, a ver, para mí, como parte de la gente de Gran Canaria y de Tenerife o de Canarias va a estar escuchando esto,
es importante que se den cuenta del privilegio tan grande, porque es un verdadero privilegio, de tener un lugar como el de Manu donde poder ir a practicar. No iban por ahí los tiros, ¿eh? No, no, Y no no, queríamos hacer. no, pero mis tiros iban por ahí, Manu, porque es importante. Quien dice Manu, dice también otras personas en otras tradiciones. En Canarias, en estos momentos, tenemos personas que llevan un montón de años trabajando y que están haciendo un trabajo increíble, muy continuado, que tienen experiencia, y no hay que rascar mucho para encontrarse a esas personas tan cerquita de casa, no hay que irse muy lejos para hacer un buen trabajo. Me lo quedo. Claro, y yo siento que, yo te lo digo, Manu, de verdad, yo cada vez que, como que he desarrollado la habilidad de cuando me interesa algo de verdad, preguntar Sí, y bien y, que está. y llegar con la pregunta hasta, si de repente me interesa algo, llego hasta donde puedo para encontrar cómo puedo aprender ese algo de alguien. Y eso de verdad que facilita un montón el camino. Qué bueno, qué bueno. Salva, que yo me pegaría 2 horas más hablando contigo, Bien, pero tenemos que hacer por necesidades del guión un exacto. receso hasta creo que habrá un continuará, ¿verdad? Que volveremos a hablar. Yo siento que sí, porque me gustaría, yo también, Manu, te agradezco tu humildad, eh, porque yo quiero en la próxima ocasión hacerte las preguntas a ti, claro, y que las personas se puedan nutrir, y cuando digo nutrir, estoy utilizando la palabra con mucha conciencia, se puedan nutrir de tu experiencia de vida, de cómo has llevado tu práctica, tu vida personal, de cómo han ido ocurriendo cosas en el camino y que las personas se puedan nutrir de eso, de tu caminar en el camino. Pues privilegio, privilegio. Pero bueno, como hoy me tocó a mí, te voy a pedir que cierres. Quiero que cierres intentando sacarme frases poderosas que yo me lleve a la cama, que frases poderosas que me lleve al trabajo. 3 frases te pido, 3 motivos, 3 eslogan, 3 lo que quieras. Mira, uno de ellos, para mí fundamental, lo decía un gran guerrero de la historia de Japón, Miyamoto Musashi, el camino es la práctica. El, Apúntenselo bien. el camino es la práctica, es importante entender eso. Otra cosa, de lo único, de lo que podemos estar completamente seguros en la vida es de que inhalamos y exhalamos. Y de que por eso es tan importante mirar hacia la respiración. Simplemente comienza observando cómo inhalas y cómo exhalas, y cómo inhala y exhala la gente de tu alrededor. Vas a descubrir un montón de cosas. Otra cosa importante, ya con esto cierro, en los tiempos que corren de tanta turbulencia, de tanta transformación, de tanta incertidumbre, es importante apoyarnos en una buena práctica. Es decir, una buena práctica que nos dé luz y nos dé fuerza para enfrentarnos a cualquier cosa que venga con confianza y total seguridad y serenidad. Vamos, qué pedazo de 3 perlas nos regalas, Salva. ¡Qué maravilla! Vamos, el que no le acaricie la barba a Dios después de esta charlita es porque no quiere, vamos, porque tiene la escalera armada, vamos, para subir unos cuantos peldaños. Pero es que, Manu, hablando de respiración, tiene que estar la inspiración presente por alguna parte. No cabe duda, claro que sí, claro que sí. Amigo Salva, Amigo Manu,
Muchísimas gracias por, de verdad, por querer participar de esta iniciativa y yo creo que son momentos vitales donde tenemos la responsabilidad de aportar desde el corazón lo mejor que tenemos a cambio de nada. Así Sí, que ese regalo, la vida demuestra que te lo trae de vuelta. sí. Así que un privilegio para mí que hayas tenido las ganas de compartir conmigo este ratito y espero, como te digo, que sea el primero de muchos. Yo también, yo lo deseo con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi cuerpo. Me encantará, lo he disfrutado mucho. Deseo también que las personas que entren en contacto con esta información la disfruten y que puedan sacar lecturas interesantes, que realmente les aporte. Que yo Mm, pienso que de eso se trata. total. Compis, aquí debajo ahora cuando ya cerremos esto, yo les voy a colgar la información de Salvador. Quién es, dónde está su web, todo lo que pueda ser relevante para aquellas personas que les haya llamado de alguna manera un poquito el saber un poco más de su trayectoria o ver si para ellos o para alguna persona él puede ser pues un acompañante de sus propios procesos. Y al mismo tiempo agradecerles, saben que mi sello es Element y como pequeños Elements yo les quiero dar las gracias a aquellos que han podido llegar hasta el final de este audio o vídeo en el caso de la línea que hayas utilizado para verlo. Pues lo dicho, familia, un abrazo enorme y yo me quedo con Salva aquí después de bastidores, como se dice, ¿no? Entre bastidores. Un abrazo, family.